Bendiciones, hermanos, muy buenas noches. Qué gusto poder saludarles una vez más a través de estos medios, como lo hemos venido haciendo a través de ya todo este tiempo que llevamos en esta contingencia, ¿verdad? Queremos bendecirles en el nombre del Señor, queremos bendecir sus vidas, bendecir la vida de sus familias, que ustedes estén bien, ¿verdad? Nuestro deseo es que ustedes estén bien, que la palabra del Señor se esté cumpliendo en sus vidas y en las vidas de sus familias, donde quiera que ustedes se muevan, que la palabra del Señor se esté cumpliendo, que ustedes estén siendo prosperados en todas las cosas. Pero mire qué importante también lo que dice, así como prospera nuestra alma. Y la importancia de esto es que hoy estamos aquí, hoy estamos reunidos, congregados virtualmente, para que nuestra alma pueda ser prosperada. Pero pastor, ¿cómo? A través de la palabra, a través de la enseñanza, a través de lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche, nuestra alma va a poder ser prosperada. Y si nuestra alma es prosperada, podemos esperar que todo lo demás, todas aquellas cosas que están en nuestra vida, aquellos aspectos de nuestras vidas, puedan también ser prosperadas por la gracia, el favor, la misericordia de nuestro Señor. Antes de comenzar, quisiera solamente recordarles a todas las mamás de los niños, ¿verdad?, que el día de mañana, a partir de las 11 de la mañana, tenemos nuestra clase de Bene Kids. Bueno, nuestra, ¿verdad? Porque pues todos somos un solo cuerpo, ¿verdad? Pero realmente ahí las maestras son las que se están haciendo cargo de los niños a través de la aplicación, a través de la tecnología, les están enseñando acerca de la oración. Y a las mamás, pues lo único que le estamos pidiendo es su colaboración y su ayuda para que los niños estén puntuales a la hora que ellos tienen que estar. Y también recordarles que el domingo nos veremos en punto de las 10 de la mañana en nuestra última reunión de este mes de agosto, que rápido ya se pasó. Estamos terminando el 8º mes del año y ya estamos entrando a la recta final de este maravilloso 2020. Así que nos vemos, si el Señor nos permite, nos vemos en punto de las 10 de la mañana para seguir alabando, para seguir bendiciendo el nombre del Señor. Quisiera que me acompañara a orar, que hiciéramos una pequeña palabra de oración y pudiéramos aprovechar el tiempo para poder trasladar aquello que el Señor nos dio. Entonces le pido en el nombre del Señor que allá en sus lugares donde usted se encuentra, que usted pueda cerrar sus ojos, hermano o hermana, que usted pueda inclinar su rostro en esta hora de la tarde, en esta hora de la noche, y que me acompañe, ¿verdad? Que me ayude. Fíjese, nosotros también necesitamos de sus oraciones. Como pastores necesitamos que usted no deje de interceder por nosotros, no deje de bendecir nuestras vidas, no deje de pedirle al Padre que derrame una bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Así que allá en sus lugares, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar reunidos alrededor de tu presencia. Gracias por la oportunidad que nos das de vivir, Señor, y de vivir esta vida en Cristo. Te ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que tú bendigas a la congregación, a cada hombre, a cada mujer, Señor, que es parte de esta iglesia, que es parte de esta congregación, que es parte de este cuerpo, que tú los bendigas. Si hay alguien que nos está viendo que no es, Señor, también de esta iglesia local, también te ruego, Señor, que tú los bendigas abundantemente. Bendícenos a través de tu palabra en esta noche. Bendícenos a través de la enseñanza de tu palabra en esta noche, que pueda traer a nuestras vidas no solamente sabiduría, sino también pueda traer convencimiento de hacer aquello que tú quieres que nosotros hagamos. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor. Entonces, mire, hermano, estamos inmersos en un tiempo de hace ya varios meses en el cual hemos estado viviendo, ¿verdad? Y alguna gente ha estado viviendo como en una especie de oscuridad que ha caído sobre la humanidad. Alguna gente así lo ve, como una oscuridad que se ha cernido sobre la humanidad, ¿verdad? Y que estamos metidos en un tiempo de tinieblas que está viviendo en parejo la iglesia y los que no son parte de la iglesia. Este es un tiempo de crisis, es un tiempo de enfermedad, un tiempo de restricciones, tiempos en los cuales usted y yo nos hemos tenido que adaptar a una nueva realidad en todos y cada uno de los ámbitos de nuestras vidas.
Hoy día todo ha cambiado, mi amado hermano. Hoy día las cuestiones tal vez familiares también han cambiado. Han cambiado la manera de comprar, ha cambiado la manera de adquirir ciertos productos. Al día de hoy usted habla o manda un mensajito y le traen lo que sea a la puerta de su casa. Le traen desde un condimento para la comida, le traen helado, le traen ropa, le traen cualquier cosa, hermano, que usted y yo pudiéramos necesitar. Todo ha cambiado. Todo ha cambiado para nosotros en este tiempo de pandemia. Y para muchas personas ha sido como una larga noche, hermano. Como aquellas noches de enfermedad en las cuales lo único que usted y yo deseamos es que ya salga la luz del sol. Mira, ahora que estuvimos enfermos por este bicho, ¿verdad? Nos acostábamos a dormir, pero se nos pasaba tan lento el tiempo, hermano, que lo único que deseábamos era que llegara la luz del día, que llegara un nuevo amanecer, que saliera el sol nuevamente. Porque intrínsecamente, hermano, hay un cierto rechazo en nosotros hacia la oscuridad. Como que comulgamos más con la luz del sol, comulgamos más con el día y pudiéramos decir, pero pastor, es que no soy vampiro. Sí, hermano, pero lo que yo vengo a decirle en esta noche de parte de Dios es que Dios no solamente es un Dios de día, sino que también su poder y su gracia se manifiesta en las noches. Nuestro Dios es un Dios de 24/7, quiere decir de 24 horas los 7 días de la semana. Y así como manifiesta su poder, así como manifiesta su misericordia, así como manifiesta su favor en el transcurso del día, también Dios quiere manifestar todo aquello también en el transcurso de la noche. Y a lo mejor durante todo este tiempo que hemos estado viviendo, hemos visto como si fuera una oscuridad, hermano, como si estuviéramos viviendo en una noche y que ya quisiéramos que llegue la luz al final del túnel. Entonces yo le voy a pedir que me acompañe, por favor, allá al Salmo capítulo 91. Seguramente es un pasaje que usted ha leído, que a usted le han hablado. El Salmo 91, hermano, ahí en el verso capítulo 5, perdón, en el verso 5 y en el verso 6. Salmos 91, versículo 5 y versículo 6. Dice la escritura de esta manera, dice, no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Mire cómo el salmista dice, no vas a temer al terror de la noche. Para aquel salmista era sumamente importante trasladar que hay un terror que se cierne sobre las noches. Pero al escribir este salmo, dice, no voy a temer. Aquellos que lo lean tienen que entender que no podemos temer al terror de la noche. Y en el verso 6 dice, ni a la pestilencia, ni a la plaga, ni al virus que anda en las tinieblas. ¿Y quién no conoce este Salmo 91, hermano? Algunos cristianos, algunos hijos de Dios lo toman como una oración de protección en medio de situaciones difíciles. Hay gente que le han dicho, no, antes de dormir, mira, tienes que repetir el Salmo 91. Y uno empieza, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y entonces, hermano, uno empieza a hacer viva esa palabra en sus vidas. Y mire que la palabra temor, cuando el salmista dice no vas a temer al terror nocturno, esta palabra temor es una palabra que en hebreo es yaré, que quiere decir asustar, amedrentar, que quiere decir miedo. Entonces lo que el salmista está diciendo, miren, no te tienes por qué asustar. En medio de la noche no te tienes por qué asustar. En medio de todo este tiempo que estamos viviendo, no te tienes por qué asustar. No tienes por qué tener miedo. No tienes que estar medroso ante las cosas que se oyen, ante las cosas que se miran, ante todo aquello que está saliendo últimamente. El salmista que escribe de parte de Dios, y es palabra de Dios para usted y para mí, en esta noche el Señor nos está diciendo, no debes de tener
miedo al terror nocturno. Y cuando dice el terror, terror es una palabra que es pajat, que quiere decir alarma, que quiere decir azorado, quedar azorado, que quiere decir temer en general. Mire, ¿cuál es mi deseo en esta noche? Que usted y yo podamos aprender que aún en medio de la oscuridad, aún en medio de la noche, aún en medio de todas aquellas cosas que hoy estamos viviendo, que nuestras familias están viviendo, hay una promesa de Dios para usted, para mí, para nuestras familias, de que no debemos de tener temor, porque en medio de la oscuridad también Dios se manifiesta a nuestro favor. Pero pastor, ¿cómo no tener temor? Si todas las cosas que estamos viendo, todas las cosas que estamos oyendo, lo que leemos, pastor, la Biblia dice, no temerás al terror nocturno, porque en medio de todo este tiempo, hermano, en medio de... Ayer hablábamos con unos hermanos y le decíamos, mire que Dios ha sido tan bueno con todos nosotros. En el caso nuestro, ciertamente nos tocó la enfermedad, pero pudimos ver la mano de Dios sacándonos en victoria en medio de la enfermedad. Hoy día podemos decir que estamos sanos, hoy día podemos decir que estamos libres. ¿Por qué? Porque decidimos creer la palabra del Señor, no decidimos tener miedo, no decidimos estar alarmados, no decidimos quedarnos asombrados, azorados, no decidimos temerle a todas las cosas que se pusieran enfrente. No, hermanos, si al contrario usted y yo necesitamos entender que tenemos que seguir viviendo. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que Cristo venga o hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y necesitamos seguir viviendo sin temor, sin estar alarmados, sin estar teniendo miedo de lo que está pasando, porque el Señor está con nosotros. Pero mire el principio del Salmo 91, y es ahí donde ahorita yo quiero que usted vaya, ahí en el verso 1 y el verso 2. Salmo 91, capítulo 1 y versículo 2. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Esta es la razón por la cual usted y yo no debemos estar atemorizados. Pero esto tiene que ver con un compromiso suyo y mío, hermano. De primero, habitar al abrigo del Altísimo. Después, de morar bajo la sombra del Omnipotente. Porque al hacer esto, entonces estaremos diciendo que en medio de la oscuridad, también Dios se está manifestando a nuestro favor. Mientras habitemos, mientras moremos bajo su sombra, podemos estar confiados que Él es nuestro Dios 24 horas, los 7 días de la semana. Las 24 horas del día, Dios está con nosotros. Las 24 horas del día, Dios quiere manifestar su favor en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras familias. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Miren, Dios no tiene horario de trabajo, hermano. Dios no entra a las 7 de la mañana y sale a las 3 de la tarde, checa tarjeta y lo que pasó después de su horario, ella no se hace cargo. No, Dios es Dios todos los días, Dios es Dios todas las horas, Dios es Dios cada minuto de nuestras vidas. Por eso es que Él nos dice, no debes tener temor del terror nocturno. No importa lo que estemos pasando, no importa aquella oscuridad que posiblemente estemos viviendo como nación, estemos viviendo como personas, no importa la oscuridad tal vez que estemos viviendo como familias, el Señor hoy nos está diciendo, yo soy tu Dios 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces mire, lo que yo quiero enseñarle en esta noche son las acciones nocturnas de Dios a nuestro favor. Yo quiero mostrarle algunas cosas que Dios ha hecho y que Dios hace a nuestro favor en medio de la noche. Porque regularmente vemos el día, ¿verdad? Y esperamos la luz del sol. Y cuando hay un amanecer, yo no sé si usted ha visto un amanecer en medio, allá cuando estamos en la playa. Pero qué bonito, hermano. Pero yo quiero enseñarle hoy las acciones nocturnas de Dios
a nuestro favor. Y lo primero que yo quiero enseñarle se encuentra ya en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 25 y 26. Hechos 16, versículo 25 y 26. Dice, como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Verso 26, de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Yo quiero aquí que usted y yo nos podamos detener un momentito y empezar a ver algunas cosas que Dios hace en medio de la noche, porque dice la Escritura que Pablo y Silas a la medianoche ellos estaban orando y cantando. Lo primero que yo quiero mostrarles es que la alabanza, se recuerda que el martes estábamos viendo la oración que da fruto, y en una de ellas decíamos que la oración tiene que ver con adoración. Y entonces, hermano, la oración, la adoración y la alabanza es lo que Dios utiliza para traer libertad en medio de la noche. Cuando usted y yo nos ponemos a adorar, cuando usted y yo nos ponemos a alabar a Dios, en ese momento, no importa en qué momento del día estemos, Dios va a traer libertad para usted y para mi vida. En este tiempo, hermano, en este tiempo que podemos considerarlo una oscuridad, si usted y yo seguimos cantando, si usted y yo seguimos adorando, mire, Dios va a traer libertad, no solamente a nosotros, sino que Dios va a traer libertad a nuestras familias. Dios va a traer libertad a nuestra nación, porque no va a importar el tiempo, sino que usted y yo vamos a estar cantando y usted y yo vamos a estar adorando al Señor. Pero me llama la atención que dice la Biblia que Pablo y Silas estaban cantando y que todos los escuchaban. ¿De qué manera habrán estado cantando estos dos hombres? ¿Qué vozarrón habrán tenido Pablo y Silas para estar cantando en una cárcel y que todos los presos pudieran escuchar la voz de Pablo, la voz de Silas? ¿Sabe qué es esto? Que en medio de la oscuridad nuestra boca no se puede callar. Que en medio de este tiempo no podemos andar por la vida con quejas. Que en medio de esta crisis, hermano, que se está viviendo, usted y yo no podemos andar alrededor de la vida con quejas. Usted y yo tenemos que levantar nuestra voz para darle al Señor alabanza, para darle al Señor adoración, para que entonces todos escuchen lo que Dios ha hecho con nosotros. Dice que cuando ellos estaban cantando se produjo un gran terremoto. Entonces, mire, la libertad de Dios produce movimiento y sacude los cimientos de aquello que creíamos estaba firmemente establecido. Cuando usted y yo, en medio de esta noche, en medio de este tiempo, decidimos adorarle y cantarle, aquellas cosas que tal vez por años han estado establecidas en nuestras vidas, aquellas cosas que nos han costado tanto trabajo dejar atrás, porque han estado arraigadas en nuestro corazón, cuando decidimos, aún en medio de la noche, adorarle y cantarle, aquellas cosas se van a mover, aquellos cimientos se van a mover y se van a ir. Y mire que lo que trajo aquella alabanza, aquella adoración, fue libertad. ¿A quién? ¿A Pablo y Silas? No, hermano, le trajo libertad a todos aquellos que estaban en la cárcel. Dice que las cadenas de todos se soltaron. Aún en medio de este tiempo, Dios está trayendo libertad a su pueblo. ¿Cuál era la diferencia entre Pablo y Silas y los demás presos? Que aquellos dos siervos de Dios estaban orando y estaban cantando. Se lo vuelvo a repetir, esto nos tiene que enseñar muchísimo a usted y a mí como cristianos, que aún en medio de las dificultades, pastor, es que usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo, no importa, esto nos tiene que enseñar que aún en medio de las dificultades, nuestras voces no deben de ser apagadas por las mismas dificultades.
Pastor, es que no tengo tiempo de alabar, no tengo tiempo de adorar. Pastor, es que no tengo tiempo de congregarme alrededor de la presencia del Señor, no tengo tiempo de ver los cultos. Pastor, es que mi trabajo, pastor, es que la necesidad que yo tengo. Se te está apagando la voz, se te está apagando el canto al Señor, se te está apagando el deseo de ir a las rodillas y de decirle al Señor: Señor, necesito que en medio de esta oscuridad tú traigas libertad a mi vida, a la vida de mi familia. Entonces lo de Pablo y Silas nos tienen que enseñar, hermano. A usted y a mí nos tiene que enseñar a no dejar de alabar, a no dejar de cantar al Señor, a redoblar nuestros esfuerzos para alabar y bendecir al Señor. Mire, Pablo y Silas nos dijeron: bueno, muchachos, es de noche, esperemos que sea de día y entonces nos ponemos a cantar. Esperemos que las cosas mejoren y entonces nos ponemos a cantar. Esperemos que nos traigan el desayuno y entonces, Silas, vamos a cantar en agradecimiento porque ya nos trajeron el desayuno. Aquellos dos siervos de Dios no esperaron. Aquellos dos siervos de Dios, en medio de la noche, a la mitad de la noche, ellos estaban cantando, ellos estaban orando, ellos estaban dándole gracias al Señor por lo que estaban viviendo. No esperemos que todo esté bien para adorar y para orar. No esperemos que las cosas mejoren. Seguramente van a mejorar, hermano. Yo tengo confianza de que seguramente van a mejorar. Pero no esperemos hasta ese momento para entonces empezar a orar, para entonces empezar a cantarle al Señor. En medio de esta oscuridad, una de las acciones nocturnas que hace Dios a nuestro favor es traer libertad a la vida de nuestras familias, a la vida de su pueblo, es traer libertad a la vida de nuestra nación. Pero pastor, ahí no habla nada de nación, no, pero habla de que todos escuchaban la voz de esos dos hombres. Necesitamos levantar nuestra voz como pueblo de Dios de tal manera que toda la gente escuche que hay un Dios que está obrando aún en medio de la oscuridad. Hay un Dios, nuestro Dios, que está obrando para traer libertad a su pueblo. Eso es lo primero. Acompáñeme por favor allá a Éxodo capítulo 14, versículo 21. Éxodo 14, verso 21. Recuerden que estamos viendo las acciones nocturnas de Dios. Aquellas cosas que Dios hace en la noche para nuestro beneficio, a nuestro favor. Mire el verso 21 de Éxodo 14. Dice: extendió Moisés su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera, y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas. Usted recuerda este pasaje de la Escritura, hermano. El pueblo de Israel acababa de salir de Egipto después de 400 años de esclavitud, 430 años de esclavitud. Por fin el pueblo de Dios había salido de Egipto. Yo me imagino que ellos iban contentos. Algunos de ellos iban cantando, tal vez algunos de ellos iban aplaudiendo, iban abrazados diciendo: qué bueno, ya salimos de allá, de aquel lugar donde nos tenían esclavizados. Lo que ellos no sabían es que Faraón y sus ejércitos venían persiguiéndolos porque se habían arrepentido de haberlos dejado ir. Cuando levantan su mirada, hermano, y ven que allá a lo lejos hay como una pequeña nube de polvo, y se dan cuenta que viene Faraón, y que viene Faraón con sus carros, y que viene Faraón con sus soldados. Y entonces ellos se preocuparon porque se dieron cuenta que adelante de ellos estaba el Mar Rojo, y atrás de ellos estaba Faraón con su ejército. ¿Hacia dónde corrían? ¿Hacia dónde huían, hermano? ¿Dónde iban aquellos judíos? Y entonces es cuando leemos este verso 21, donde dice que extendió Moisés sobre el mar, su mano sobre el mar. ¿Sabe que la pregunta más recurrente en estos días
Es hasta cuándo seguiremos con este estilo de vida. ¿Hasta cuándo podremos reiniciar nuestras vidas normales? A lo mejor aquel pueblo que estaba entre la espada y el mar, hermano, se preguntaban: ¿y hasta cuándo vamos a salir de aquí? Y para eso salimos de Egipto. Y para eso hemos caminado lo que hemos caminado, para terminar ahorita muertos ya sea por el mar o muertos por el ejército de Faraón. Era una situación difícil, era una situación complicada. Acababan de salir y parecía que pronto los iban a llevar de regreso, que pronto iban a volver a ser esclavos de Egipto, esclavos de Faraón. Pero mire que Dios está siempre para sorprendernos. Dios de la nada saca bendición a nuestro favor. Y en medio de la noche, Dios trajo una preparación de camino, de un camino para su pueblo. En medio de una noche, Dios hizo algo sorprendente para que el pueblo de Israel pudiera ser salvo. Entonces, este es un tiempo que estamos viviendo, aunque tal vez muchos no lo vean así. Es un tiempo en el cual Dios está preparando un camino para su pueblo, aún en medio de la noche. Aún en medio de esta situación, Dios está preparando camino para su pueblo. Aún en medio de esta pandemia, Dios está preparando un camino para usted, para mí, para los suyos, para su familia, para mi familia. Dios está preparando un camino para que usted y yo podamos transitarlo y podamos ser libres del yugo de la esclavitud. Dios está preparando un camino para que podamos transitar de Egipto hacia una nueva tierra que Él ha prometido para usted y para mí. Pero ¿sabe qué necesitamos hacer? Necesitamos extender nuestra mano sobre el mar que está delante de nosotros. Necesitamos extender, tal como lo hizo Moisés, porque cuando Moisés se volteó con el Señor, y el Señor le dijo: ¿por qué clamas a mí? Extiende tu mano, extiende tu vara, extiende tu autoridad, le dijo el Señor. Y cuando el Señor, en el pasaje que leímos, dice que extendió Moisés su mano sobre el mar, este extender es una palabra que es natá. Y mire qué tremendo el significado de esta palabra, de natá. Nos da a entender que es extenderse sin tocar nada. Cuando nos extendemos hacia algo, es porque deseamos tocar algo, es porque deseamos alcanzar algo. Pero esta palabra, cuando le dice, Moisés dice que extendió, se extendió su mano sobre el mar, dice que le extendió sin llegar a tocar nada. ¡Qué tremendo! Y entonces pudiéramos preguntar: ¿y entonces para qué se extendió? ¿Y entonces para qué extendió su mano? Es que necesitamos entender que en medio de la oscuridad, que en medio de la noche, Dios está pidiendo de usted y de mí actos de fe. Extiende tu mano y mira tú lo que yo voy a hacer. Extiende tu mano y mira el camino que voy a preparar. Extiende tu mano, tal vez no lo toques, pero por el acto de fe que estás realizando, yo voy a empezar a obrar. En medio de la noche voy a empezar a obrar a tu favor. Tal vez no podemos tocar, pero la mano de Dios seguramente se va a extender para preparar un camino para usted y para mí. Y mire, tres cosas, dice la Escritura, que tres cosas sucedieron durante la noche. Después de que Moisés extendió su mano, dice que tres cosas pasaron en la noche. A través de un viento solano. Dice que número uno, retrocedió el mar. Y este retroceder quiere decir desaparecer. Quiere decir desvanecer. ¿Sabe qué va a pasar? Cuando extendamos nuestra mano sobre el mar, cuando extendamos nuestra mano sobre aquellos problemas familiares, sobre aquella crisis familiar que estamos viviendo, sobre aquella crisis económica que estamos viviendo, cuando extendemos nuestra mano, ¿sabe qué va a pasar? Dios, porque está obrando a nuestro favor, va a hacer que aquella crisis desaparezca. Va a hacer que aquella crisis se desvanezca en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Porque aunque no lo podamos ver, aunque no lo podamos tocar, Dios va a empezar a abrir un camino a nuestro favor. Y lo primero que empezó a pasar en medio de la noche, no en el día, en medio de la noche, dice la Escritura que el mar empezó a retroceder. No dice que retrocedió de la noche a la mañana. No dice que retrocedió en un abrir y cerrar de ojos. En medio de la noche, aquel mar empezó a retroceder. Aquel mar empezó a desvanecerse. Lo mismo va a pasar con nuestros problemas. En medio de la noche, cuando usted y yo actuemos en fe, cuando usted y yo pongamos nuestra confianza plena y total en Dios, aquella crisis económica, aquella crisis familiar, aquella crisis con nuestros hijos, con nuestros esposos, las hermanas con sus esposos, nosotros con nuestras esposas, aquella crisis va a empezar a desaparecer en el nombre del Señor. Lo segundo que pasó en medio de la noche es que Él cambió el mar en tierra seca. Y esta es una palabra que en hebreo es sum, que quiere decir ajustar, que quiere decir acomodar, que tiene que ver con ordenar. En medio de la noche, a través de la fe, a través de extender nuestra mano, ¿sabe qué va a empezar a hacer Dios? Aquello que está desordenado, Dios lo va a empezar a ordenar. Aquello que usted lo ve desacomodado, aquel desorden familiar, en medio de la noche, Dios lo va a empezar a acomodar. ¿Sabe por qué en medio de la noche? Porque a veces nosotros queremos, lo decía yo el otro día, queremos que las cosas sean así. Y mejor en medio de la noche Dios dice, no, mira, tú extiende tu mano, tú ten fe, y cuando menos te des cuenta, esto ya va a estar listo. Porque yo voy a haber empezado a trabajar en la crisis. Yo voy a haber empezado a trabajar, dice el Señor, en medio de aquella noche tan terrible para ti. Mira, yo ya estuve trabajando. ¿Por qué? Porque tú actuaste con fe. Y entonces empecé a acomodar, empecé a ordenar, empecé a ajustar aquello que se había desajustado. Empecé a apretar tuercas en aquellos que se les habían aflojado las tuercas. En medio de la noche, dice el Señor, yo voy a empezar a cambiar el mar en tierra seca. Y lo tercero es que Él dividió las aguas. Ya había retrocedido el mar, ya se había cambiado el mar en tierra seca, y dice que también dividió las aguas. Y este dividir en hebreo es baká, y baká quiere decir quebrar, quiere decir conquistar, quiere decir nacer, salir del vientre. Entonces mire, en medio de la noche Dios va a estar preparando un camino para que usted y yo podamos quebrar y conquistar aquello que fue preparado para nosotros como su pueblo. En medio de la noche, a través de la fe, por medio de la fe, Dios va a hacer que aquello que ha estado guardado, aquello de lo cual hemos estado embarazados, aquello de lo cual, hermano, está todavía en el vientre, en medio de la noche, Dios va a hacer que aquello salga, que aquello nazca, que aquello vea la luz del día. Pero porque empezamos a poner nuestra fe en el Señor, y Él empezó a trabajar en medio de la noche. Entonces esta acción nocturna es que Dios prepara caminos a nuestro favor. Dios ha preparado para usted y para mí, aún en medio de todo este tiempo, Dios está preparando para usted y para mí un camino que tiene que ver con retroceder, que tiene que ver con un cambio, que tiene que ver con una división en las aguas. Cuando usted y yo decimos, Señor, en fe, voy a extender mi mano sobre las aguas, voy a extender mi mano sobre el mar, y voy a confiar que tú vas a hacer algo a mi favor en medio de esta noche. Hechos capítulo 18, versículo 9 y 10. Déjeme avanzarle un poquito. Hechos capítulo 18, versículo 9 y 10. Dice, y entonces el Señor dijo a Pablo de noche, no en el día. Y entonces el Señor dijo a Pablo de noche por medio de una visión, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo
nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Está usted desanimado? Ay, pastor, usted no sabe cómo estoy desanimado. Miremos un poquitín, hermano, démosle un pequeño vistazo a la vida de Pablo. En este capítulo 18 nos habla de que Pablo había ido a una ciudad llamada Corinto. Y en aquella ciudad él comenzó a predicarle a los judíos que vivían en Corinto, con nacionales de él, gente que él conocía tal vez que eran judíos, y les empezó a predicar acerca de la verdad, les empezó a predicar acerca de Cristo. Y aquellos judíos lo tiraron a loco, no quisieron creer, hermano. El deseo de Pablo, hermano, era que su nación conociera la verdad de Dios, que reconocieran a Jesús como su Señor, como su Salvador. Y mire, aquellos nada más no querían. Tal vez usted conozca gente que así, nada más no quieren nada con el Señor, nada más no aceptan que el Señor es su Salvador, que son unos pecadores y que por medio de Cristo pueden encontrar redención a sus pecados. Qué bajón de ánimo debió haber tenido Pablo, hermano, después de haber llegado tan contento a predicar en Corinto, y que a lo mejor ni uno solo quería conocer al Señor. Y dice la Escritura que entonces cuando aquellos le dijeron que no querían saber nada, dice que Pablo sacudió sus ropas y les dijo: la sangre de ustedes sea sobre sus cabezas. Yo ya no me hago responsable de ustedes, el problema es suyo ahora con el Señor. Y se dio la media vuelta, hermano, y se fue. Tal vez había estado inmerso en una lucha, hermano, con aquellos judíos, con aquellos paisanos suyos. En estos días ha estado usted luchando con alguien, hermano, alguien de su familia, alguien de su trabajo. Tal vez en estos días usted ha estado peleando con alguien, y no peleando en lo físico, hermano, sino tal vez peleando en lo espiritual. Tal vez en medio de toda esta crisis, en medio de esta oscuridad, usted ha tenido una lucha por alguien y tal vez con alguien. Fíjese lo que Dios quiere hacer en medio de la noche con usted y conmigo. Fíjese a lo que Dios nos está llevando en medio de la noche a usted y a mí. Dios hoy quiere venir y decirnos: no temas, ten ánimo. No temas, yo estoy contigo. Hoy el Señor, en medio de todo este evento que estamos viviendo, hoy Dios quiere darnos ánimo. Una acción nocturna de parte de Dios a nuestro favor es darnos ánimo. En medio de la noche, Él viene a darnos ánimo. Lo que Dios le estaba diciendo a Pablo es: no te alarmes, no te preocupes, no te quedes asombrado, no te quedes azorado. Todo lo que estás viviendo, no te meta un susto. No te preocupes. Pablo, mira, no te preocupes. Dice la Escritura que se le apareció en un sueño en la noche. A lo mejor se le pudo haber aparecido en la siesta de la tarde después de haber comido. Pero ¿por qué será que la Biblia, hermano, es tan específica cuando dice que en medio de la noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: no temas, ten ánimo? Porque nos quiere enseñar que aún en medio de esta noche, aún en medio de esta oscuridad, Dios quiere traer ánimo a su vida y a mi vida. Que la situación que usted y yo estamos viviendo no nos atemorice, que Él tiene control de todas las cosas. Pero pastor, es que mire, no dejo de luchar con mi esposo. No se preocupe, Dios tiene control de todas las cosas. Ten ánimo. Pastor, pero mis hijos, hermano, no se preocupe, tenga ánimo. Pastor, el virus, no tenemos todavía la vacuna. ¿Cómo van a poner la vacuna? ¿Qué vamos a hacer? La Biblia nos da la respuesta. Hechos capítulo 18, versículo 10. Ahí mismo el pasaje que leímos. Dice: porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte mal. Que Dios nos está diciendo: hijito, hijita, no temas,
yo estoy contigo. En medio de esta oscuridad, yo estoy contigo. En medio de esta lucha, yo estoy contigo. En medio de tu desilusión, yo estoy contigo. En medio de tu decepción, yo estoy contigo. En medio de tu llanto, de tu tristeza, escúchame, dice el Señor, yo hoy estoy contigo. Y no va a haber nada, no va a haber nadie que ponga la mano sobre ti, dice el Señor, para hacerte mal. ¿Sabe qué necesitamos hacer? Creerle al Señor. ¿Sabe qué necesitamos hacer, hermano? Ahí donde estamos, decir amén, gloria a Dios. Yo lo creo, yo lo recibo. Que el Señor en medio de la noche hoy viene a decirnos, tengan ánimo. Iglesia de Cristo de Benecer Campeche, tengan ánimo, yo estoy con ustedes. Pero ¿cómo vamos a hacer con el compromiso? Iglesia, tengan ánimo, dice el Señor, yo estoy con ustedes. Nadie va a poder hacerles frente, nadie va a poder levantar su mano en contra de ustedes para hacerles mal. ¿Por qué? Porque en medio de la noche yo también estoy obrando a tu favor, te dice el Señor. Yo también te estoy protegiendo, yo también te estoy cuidando. Esto es lo que yo hago, dice el Señor, en medio de la noche. Por eso es que yo le decía, Dios no es un Dios de solamente horario de la mañana. Dios es un Dios 24 horas, 7 días de la semana. Él no deja de cuidarnos, Él no deja de procurarnos, Él no deja de bendecirnos, Él no deja de decirnos hoy, hijitos, tengan ánimo, yo estoy contigo. La bendición de Dios para nuestras vidas en medio de la noche es la promesa que Él está con nosotros y que seremos guardados de todo mal. Hemos visto 3 cosas que Dios, 3 acciones que Dios hace en la noche. Número 1, Dios trae libertad. Número 2, Dios prepara camino. Y número 3, Dios nos da ánimo en medio de la noche. Acompáñenme por favor. Números capítulo 11, versículo 19. Libro de Números capítulo 11, versículo 9. En la Biblia de las Américas dice: cuando el rocío caía en el campamento por la noche, con él caía el maná. Cuando el rocío, dice la Escritura, cuando el rocío caía en el campamento por la noche, con él caía el maná. Mire qué hermosa palabra esta que estamos leyendo, porque nos habla de 2 bendiciones de parte de Dios para su pueblo. 2 bendiciones que caían al mismo tiempo, caían juntas. Y la palabra caer es en el hebreo yarat. Y yarat quiere decir descender. Yarat quiere decir fluir. Yarat quiere decir correr. Entonces, ¿qué le quiero decir hoy? Que aún en medio de la noche, el Señor hace fluir su bendición sobre su pueblo. Que por su gran amor hace correr una doble bendición en nuestras vidas. ¿Me está entendiendo? Aún en medio de esta noche, aún en medio de los tiempos que estamos viviendo, el Señor hace fluir una doble bendición para usted y para mí. Dice que fluía, que caía rocío del cielo y que juntamente con el rocío venía el maná del cielo. Ahora, ¿para qué servía el rocío en la noche, hermano? ¿Sabe para qué servía? Para traer frescor a todo el pueblo de Dios. En medio de la oscuridad, Dios ha estado trabajando, de verdad, hermano. En medio de la oscuridad, Dios ha estado trabajando para que por medio de su Espíritu, del Espíritu de Dios, podamos estar siendo renovados y podamos estar siendo refrescados por Él. Durante estos casi 5 meses, hermano, Dios ha estado refrescando y renovando la vida de su pueblo. Por medio de las prédicas, por medio de las alabanzas, por medio de los retiros, por medio de la interacción, Dios ha estado derramando, fluyendo
el rocío que viene del cielo para traer un frescor a la vida de su pueblo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 2. Mire cómo habla del rocío. Dice, caiga, Deuteronomio 32, 2. Dice, caiga como la lluvia mi enseñanza, y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado, y como aguacero sobre la hierba. Hace unas pocas horas cayó un aguacero aquí en Campeche, hermano. Y cuando cae fuerte, entonces sentimos que nos refrescamos, ¿verdad? Que el ambiente se refresca. Caiga como la lluvia mi enseñanza. Aquel rocío era como una enseñanza. Aquel rocío era como un discurso, dice la Biblia, que traía frescor sobre el pueblo de Dios. Deuteronomio 32, 2, pero en la versión lenguaje sencillo. Mire cómo dice: lo que tengo que decir es tan bueno como la lluvia, que hace bien a las plantas y a la hierba del campo. El rocío era tan bueno que le hacía bien a las hierbas, que le hacía bien a las plantas del campo. Por eso es que Dios en medio de este tiempo está trayendo un frescor para la vida de su pueblo. Entonces el rocío es una preparación a lo que viene de bueno para nuestras vidas, aún en medio de la noche. Dios empieza a preparar a través del fluir de aquel rocío en medio de la noche. Empieza a preparar algo bueno para usted y para mí. Pero también dice que descendía, que caía maná del cielo. ¿Y qué es el maná? Pastor, es el pan que venía de Dios. Amén, hermano, es el pan que descendió del cielo. Es aquel alimento que nos va a sustentar. Pero mire, que el alimento tiene que ser nuevo cada día, que no podemos guardar la porción de hoy, no la podemos guardar para mañana. Por eso es que es tan importante que aquel maná, aquellos judíos lo comieran en aquel día, porque cuando lo iban a ver al día siguiente, aquel maná estaba echado a perder, ya le había salido moho, ya le habían salido hongos. Entonces, el maná que Dios hace descender es alimento para nuestras vidas. Las acciones nocturnas que Dios hace a nuestro favor es que trae frescor y trae alimento a nuestras vidas. Y la palabra de Dios siempre tiene que estar fresca en nuestros corazones. ¿Y sabe cada cuánto caía? Caía en la noche, hermano. Las dos cosas, el rocío y el maná del cielo. Y en estos días, en esta oscuridad, hemos tenido tanta palabra, hermano. Hemos tenido retiros, hemos tenido la oportunidad de escuchar a diversos hermanos. Hemos tenido tanta palabra que si no estamos alimentados, que si no estamos frescos, es porque realmente no hemos querido ni estar alimentados, ni estar frescos. Y hemos decidido enfocarnos más en la oscuridad que en lo que Dios hace a nuestro favor en medio de la noche. ¿Qué Dios quiere hacer a su favor a partir de ahora? Dios quiere en medio de la noche que usted se enfoque en el rocío que le está trayendo, en el frescor que le está trayendo a su vida, en el alimento que diariamente le está trayendo en su vida. A eso es a lo que Dios quiere que usted se enfoque. No se enfoque en la oscuridad, no se enfoque en el virus, no se enfoque en la vacuna, no se enfoque, ya murió aquel, aquí a lo mejor 1, 2, sí, no, me toca a mí. No, hermano, enfóquese en el frescor que Dios está trayendo para su vida. Enfóquese en el maná que Dios está derramando, que Dios está permitiendo fluir a través de su espíritu para usted, para los suyos, para nuestra ciudad, para nuestra iglesia, para nuestra nación. Porque aunque el día es muy bonito, porque aunque en el día todos nos podemos ver, aún en medio de la noche, Dios también obra a favor de sus hijos. En la noche Dios tiene acciones que bendicen la vida de sus hijos. Jueces capítulo 6, versículo 25 y 26. Jueces capítulo 6, versículos 25 y 26.
Vamos a hablar de un hombre que se llamaba Gedeón. Y en el verso 25 dice: sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo: toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años. Derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Edifica después en debida forma, y ojalá que usted pudiera subrayar ahí en su Biblia, en debida forma, un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la acera que has cortado. Mire que es lo último que quiero mostrarles en esta noche acerca de las acciones nocturnas de Dios. Que Dios nos lleva a tomar acción. Aquella acción, aquel hablar de Dios a Gedeón en medio de la noche, llevó a Gedeón a tomar una acción. ¿Una acción para qué? Para derribar aquello que a Dios no le agradaba y hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. ¿Una acción para qué? Para edificar un altar de la manera correcta. Estos 5 meses, este tiempo de contingencia que hemos vivido, si usted lo ha entendido como, pues solamente lo estamos pasando, está muy equivocado. Porque este tiempo no es solamente para pasarlo. Estos días son días en los cuales Dios nos ha mostrado, y estoy seguro que así es, estoy seguro que a usted Dios le ha mostrado qué son las cosas que tiene usted que derribar en su vida. ¿Qué son aquellos altares que tal vez aún permanecen en su vida? ¿Qué son aquellas cosas que ahora, en medio de este tiempo, en medio de esta noche, Dios ha venido a mostrárselos? Y Dios está esperando que usted y yo tomemos una acción para derribar aquel altar y para cortar aquel tronco, aquella acera, para poder derribar altares viejos y no gratos. Porque sabe, si no derribamos los altares viejos, no podremos edificar altares nuevos. Así como no se puede depositar vino nuevo en un odre viejo, porque aquel odre se va a romper, dice la Escritura, tampoco se va a poder sacrificar un holocausto a Dios en un altar que no haya sido edificado, dedicado y consagrado a Dios. Si queremos sacrificar holocausto en el altar a Baal, hermano, estaremos ofreciendo fuego extraño. Estaremos haciendo las cosas de manera incorrecta. Por eso es que el Señor le habló a Gedeón y ahí en el verso 26 le dice: edifica después en debida forma, de la manera correcta, edifica un altar al Señor. En este tiempo, en esta noche, Dios ha venido a mostrarnos, hermano, estoy seguro que Dios, hermana, Dios ha venido a mostrarle qué es aquello que usted tiene que derribar para después poder edificar un altar a Dios. Varón que me está escuchando, que me está viendo, estoy seguro que Dios le ha dicho, que Dios le ha mostrado, que Dios le ha hablado, que son aquellas cosas que usted tiene que dejar de hacer para después empezar a edificar un altar a Dios de la manera correcta y empezar a sacrificar de la manera correcta. Entonces, cuando Dios habla en medio de la noche, nos lleva a tomar una acción. No nos lleva a quedarnos calladitos, no nos lleva a quedarnos pasivos, no nos lleva a quedarnos ahí sin hacer nada. Cuando Dios nos habla en medio de la noche, en todo este tiempo, es para que usted y yo tomemos una acción para poder agradar a nuestro Dios. Antes de sacrificar lo nuevo, derribemos lo viejo. Hay creyentes que quieren edificar el altar de Dios junto al altar de Baal y que creen, hermano, que eso es lo correcto. Bueno, voy a edificar el de Dios, pero voy a dejar aquí esta veladora encendida, voy a dejar aquí como garantía. Hermano, si usted no derriba este altar de Dios, ni siquiera va a funcionar, porque no va a ser edificado de la manera correcta. En medio de la noche,
Dios nos tendrá que llevar a tomar acciones para dejar aquello que no le agrada a Él. Y mire que dice que derribe. A Gedeón le dijo: derriba el altar a Baal y derriba la acera. ¿Sabe que la acera era un tronco que sembraban en la tierra? Y por eso es que el Señor le dijo a Gedeón: no solamente destruye el altar, sino que también corta la acera, corta aquel ídolo que está junto a él. Necesitamos, si Dios ya nos habló en medio de la noche, necesitamos acciones. Número 1, para derribar los altares que no son de Dios y que todavía permanecen en nuestra vida. Y número 2, necesitamos cortar con todas aquellas cosas del mundo que aún venimos arrastrando. Amistades, sí, hermano, amistades. ¿Cómo no? Pastor, es que son mis amigos. Son del mundo, hermano. Pastor, ¿y cómo le predico? Hermano, predíquele. Pero no conviva con los del mundo. Pastor, ¿y cómo les llevo la salvación? Predíquele nuevamente. Háblele de Dios a través de su testimonio. Háblele de Dios con sus acciones. Pero no se quede allá. ¿Cómo le digo? Sembrado junto a la acera. Corte con todas aquellas cosas. Corte con las cosas del mundo. Corte con las cosas que son de idolatría. Corte con las cosas que no le agradan a Dios. Porque en medio de la noche Dios está tomando acciones con las cuales nos quiere bendecir. Gedeón, después de derribar el altar, después de cortar la acera, entonces Gedeón estuvo preparado para edificar un altar a Dios, para ofrecer un sacrificio a Dios. Y entonces Dios le habilitó para poder dirigir el ejército y obtener la victoria en el nombre del Señor. Pastor, yo quiero la victoria, pero mire mi altarcito qué bonito está. Pastor, yo quiero conquistar, pero mire mi acera qué cuidadita la tengo, no tiene ninguna hoja alrededor. Y hermano, ¿y cómo quiere la victoria? ¿Cómo queremos la victoria? Necesitamos, para poder ser victoriosos, para poder ser conquistadores, necesitamos dejar atrás, derribar aquellos altares y necesitamos cortar con las cosas del mundo. Entonces, 5 acciones nocturnas que Dios hace a nuestro favor. Número 1, Dios toma acción, Dios obra para traer libertad. Dios obra para preparar un camino a nuestro favor. Dios obra para darnos ánimo. Dios toma acciones para darnos ánimo. Dios nos manda alimento y frescor en medio de la noche. Y en medio de la noche, Dios nos dice: bueno, hay que tomar una acción. Hay que tomar una decisión. En medio de esta oscuridad, usted y yo necesitamos tomar una decisión. O somos o no somos. O servimos o no servimos. O estamos con Dios o estamos con otros. Necesitamos tomar acciones. Cuando Dios nos habla en medio de la noche, es para que usted y yo tomemos acciones. Espero, hermano, de verdad, con todo mi corazón espero que me haya podido dar a entender y que usted me haya entendido que no debemos estar atemorizados, que no debemos de tener temor, que en medio de esta oscuridad que estamos viviendo, usted y yo no debemos estarnos azorados, asombrados, amedrentados. Necesitamos, hermano, decirle: Señor, ¿qué quieres hacer conmigo en esta noche? Y son 5 cosas que Dios quiere traer a nuestras vidas. Así que yo espero que usted me haya prestado atención, que usted haya podido apuntar, hermano. Y quisiera yo orar por usted. Quisiera bendecir su vida. Quisiéramos agradecerle al Señor por este tiempo. También quisiéramos orar por aquellos que están enfermos, ¿verdad? Y también en especial queremos agradecer al Señor por la vida de Moisés Villanueva, que es hermano de nuestra hermana Patti, que se ha ido recuperando, gracias a Dios, muy bien del COVID, y creemos que él va a terminar completamente sano en el nombre del Señor. Así que le ruego en el nombre del Señor que allá en sus lugares donde usted se encuentra,
que me pueda acompañar en oración para darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por esta bendición. Gracias, Señor, porque ahora entendemos que aún en medio de esta noche, Señor, tú tomas acciones nocturnas a nuestro favor, Señor. Que tú eres un Dios 24/7, que tú eres un Dios que no está limitado, Señor, a tiempo, sino que tú tienes para nosotros bendiciones las 24 horas de los 7 días de la semana. Gracias, Señor, porque en medio de esta noche nos has enseñado que vienes a traer libertad, que vienes a preparar un camino para nuestras vidas, que vienes, Señor, a darnos ánimo como se lo diste a Pablo, Señor, que vienes a traer aliento a nuestras vidas y que vienes también, Señor, a darnos alimento y a que usted y yo, mi amado hermano, podamos tomar acciones que nos lleven a una decisión de servir a Dios. Te ruego, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que bendigas la vida de tu pueblo, que bendigas la vida de tus hijos, Padre, que en este momento en el cual ellos se van a desconectar, Señor, de estar en sintonía, tu Espíritu Santo pueda permanecer con ellos en todo momento y en todo lugar. Gracias te damos por la vida de Moisés Villanueva. Gracias porque le has guardado, Señor. Gracias porque tu mano ha estado sobre de él, Señor. Te rogamos, Señor, que tú sigas haciendo la obra en su vida, en su cuerpo, en sus pulmones, Señor. Que bendigas la vida de su familia, la vida de sus hijos, la vida de su esposa, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por todos aquellos que han encontrado sanidad, Señor, en tu presencia. Te ruego, Señor, que los que están enfermos también puedan disfrutar de aquella sanidad prometida por ti. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por esta noche. Te ruego, Padre, que nos hagas descansar en tu presencia, que mañana podamos levantarnos con un mejor ánimo, con nuevas fuerzas, restaurados, Señor, físicamente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano, que el Señor le guarde. Esperamos vernos el domingo sin falta y ojalá que muy pronto podamos vernos físicamente. Dios le bendiga, buenas noches, que esté muy bien.